Cuando pones invisible en Google, lo primero que te aparece es la canción de Marta Sánchez. Y ser invisible es invisible en Google, o sea, hasta la palabra invisible es invisible. Nosotros no traemos una propuesta, sino que creamos una propuesta ex professo para el festival. Desde el festival se nos pide que impartamos un taller trabajando con colectivos que realmente están considerados invisibles. Lo que nos interesa es visibilizar a las personas por cómo son, quiénes son ellos, cuál es su historia real, qué les gusta, si les gusta cocinar, si les gusta el color amarillo, el rojo, y queremos presentarles y dejarles un espacio donde ellos puedan ser libres y hacer lo que quieran hacer. El resultado se va a ver porque la energía está y los chavales nos están dando una energía impresionante. O sea, se está generando un feedback, se está creando una familia en estos días de ensayos. La programación me parece maravillosa, la idea me parece maravillosa. Las dos personas que lo dirigen, que son dos mujeres, que lo sacan adelante de una manera increíble y que son unas currantas.